vamos a tratar de hacer lo posible por cumplir con la cantidad de ejercicios que bien habíamos propuesto. Miren, en el caso de la pregunta 25 y la pregunta 29, que viene del tema de magnitudes directas e inversas, estuvimos viendo y recordando, y tenemos que recordar que cuando se trata de magnitudes directamente proporcionales, nosotros hablamos de que habían formas de poder reconocer si dos magnitudes tenían comportamiento directo o inverso. Y era el hecho de que si era directo, pues dividías, y si era inverso, multiplicabas. Lo voy a reiterar una vez más porque esto lo vamos a tener que ver pues, también más adelante, acerca de cuándo divides y cuándo multiplicas, ¿no? Bien, la pregunta 25 y la pregunta 29. Dice así, para comprarse una casaca de cuero, Daniel decide ahorrar mensualmente una cantidad que es directamente proporcional a la raíz cúbica de su sueldo. ¿Ok? Directamente proporcional a la raíz cúbica de su sueldo. Si cuando su sueldo era 640, su gasto era 384, ¿qué porcentaje de su sueldo ahorrará cuando su sueldo sea 2160? Entonces, ¿qué es lo que podemos notar aquí? Podemos notar que solamente hay dos magnitudes que intervienen. Una es el ahorro y otra es el sueldo, ¿no? Uno es el ahorro y otro es el sueldo. Ahora, dice que el comportamiento de ambas es directamente proporcional. Una cosa que también hay que indicar aquí es, en el caso de este tipo de preguntas, que bien podría, ojo, que bien podría este problema bien podría resolverse aplicando regla de tres simple. Resulta que, a diferencia de los problemas que nos van a dar cuando hablemos de regla de tres simple, directa, inversa o compuesta, no nos dicen si es directo o es inverso. Aquí sí nos mencionan, nos dicen es directamente proporcional. En los problemas que tienen que ver con regla de tres, no nos mencionan si es directa o es inversa. Usted tiene que indicar, usted tiene que averiguar, usted tiene que verificar si es directo o es inversa, hacer ese análisis. Sin embargo, en situaciones en las cuales, como usted puede ver la pregunta 25 y las anteriores que vimos, ya nos dicen que el comportamiento es directo, ya nos dicen que el comportamiento es inverso. O sea, también hay que ver cuál sería lo más conveniente, ¿no? Que nos digan o que usted o uno mismo tenga que obtenerlo. Se trata de dos magnitudes. Pues las dos magnitudes son una, el ahorro, y la otra es el sueldo. Pero dice que están en relación directa a la raíz cúbica de su sueldo. Por lo tanto, vamos a tener que dividir raíz cúbica del sueldo. Y esto debe ser igual a una constante. ¿Sí? Eso debe ser una constante. Entonces, dividimos, ¿por qué razón? Dividimos por la sencilla razón de que hemos dicho que cuando dos magnitudes tienen comportamiento directo, dividimos. Cuando tienen comportamiento inverso, multiplicamos. Entonces, ahora, quiero saber, porque aquí, ahora quiero saber de aquí, ¿no? Quiero saber de aquí lo siguiente. ¿Qué cosa? Lo que quiero saber de aquí dice que si cuando su sueldo era 640, su gasto total era 384. ¿Cuánto ahorró? ¿No? ¿Cuánto es lo que ahorró? Si su sueldo era 640 y su gasto total 384, la pregunta es cuánto fue lo que ahorró, ¿no? Porque aquí la cosa es tener que trabajar con lo que ahorra y relacionarlo con su sueldo. Muy bien, entonces podemos notar, usted resta pues 640, le resta 384 y nos da pues el ahorro. Nos dice cuánto se ahorró, 640 menos 384. Entonces, en un primer caso, pues el ahorro asciende a 256. Verifíquelo usted. ¿Cómo? Restando 640 menos el gasto 384. Si resta 640 menos 384, el ahorro es de 256. Pero ese ahorro debe estar en relación con la raíz cúbica de su sueldo. ¿Y cuánto es el sueldo? 640. Entonces ponga así, raíz cúbica de ese sueldo que es 640.
Pero como esto tiene que ser igual a una constante, entonces a la derecha tendrías que preguntarte lo siguiente. ¿Qué porcentaje de su sueldo ahorrará cuando sea 2160? O sea, cuando su sueldo sea 2160, ¿cuánto ahorró? Ah, bueno, no sé. No sé. Póngale X, ¿ve? Y esto lo va a dividir entre la raíz cúbica de su sueldo, que es 2160. Listo, ya está. Usted encuentra el valor de X, que viene a ser el ahorro que se tendría con su sueldo de 2160. Eso vendría a ser X. ¿Sí? Y entonces, después vamos a tener que indicar qué porcentaje representa ese ahorro con respecto a su sueldo, ¿no? Porque es lo que está pidiendo. ¿Qué porcentaje de su sueldo, que es 2160, pues su ahorro, ¿no? Representa su ahorro. ¿Cómo calculamos el valor de X? Bueno, hay formas, pues. ¿Cómo desaparece la raíz cúbica? Elevando al cubo a ambos lados. Mi sugerencia, bueno, como sugerencia, tranquilamente podríamos escribir esto así. 256 dividido entre X, tranquilamente podríamos escribir esto así. Raíz cúbica de 640 arriba y raíz cúbica de 2160 abajo. Tranquilamente podemos escribirlo así. No varía en absoluto nada. Posición nada más sigue siendo lo mismo. Pero uno se pregunta, ¿y por qué lo he hecho así? Ah, bueno, la razón por la que he hecho así es esta. 256 dividido entre X debe ser igual. Si tú ves que dos cantidades tienen una misma raíz y se están dividiendo, pues entonces colócalo en una sola. ¿Cómo así? Colócalo en una sola, raíz cúbica, y en el interior divides 640, 2160. ¿Y en qué me baso? Eso se basa en que la raíz se puede distribuir, se puede repartir en una división. La raíz se puede repartir en una multiplicación. Sin embargo, la raíz no se puede repartir en una suma, tampoco en una resta. Son propiedades de los exponentes. Propiedades de los exponentes. Y bueno, en este caso, propiedades de los radicales. La raíz cúbica se puede repartir en una división. Sí, profesor, pero yo lo elevé al cubo a ambos lados. Me parece genial porque también va a desaparecer igual. Resulta que al hacerlo de esta manera, el 640, un 0, el anulo, y el 2160 se anula un 0 tanto arriba como abajo, y los números que quedan, el 64 y el 216, tienen raíz cúbica exacta. Ese era mi objetivo, encontrar la raíz cúbica de un número, y que esta es exacta. Y la raíz cúbica de 64, la raíz cúbica de 64, pues es 4. Y la raíz cúbica de 216 es 6. Y ya está. Entonces desapareció la raíz. Entonces, esa es una forma. La otra era que desde un principio se eleve al cubo, a ambos lados. También eso es factible. Bien, simplifica. El 4 con el 256 tiene cuarta y acá 64. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuánto vale X? Bueno, entonces, X tiene que ser igual, de acuerdo a lo que está acá, 6 por 64. Y 6 por 64, verifícalo, 384. Verifícalo, ¿no? 6 por 4, 24, 6 por 6, 36. Correcto, ¿sí? Estamos hablando de ello. 384, ¿no? ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Lo que acabamos de encontrar, lo que acabamos de determinar, ¿qué cosa viene a ser? El ahorro, que es 384, ¿no? Es lo que ahorraría de su sueldo si fuera 2160. Ahora, también entendamos una cosa. Mientras mayor sea el sueldo que percibe, mayor será el ahorro, ¿no? A mayor sueldo, mayor será pues el ahorro también. Entonces, si en el primer caso su sueldo era de 640, ¿cuánto es lo que ahorró?
lo que ahorró es 256. Aumenta el sueldo a 2.160 y su ahorro también aumenta, pero a 384. Ya está. Entonces, finalmente, ok, finalmente, ¿qué es lo que vamos a responder? La pregunta, ¿cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué porcentaje de su sueldo, ¿no?, ahorrará cuando su sueldo sea 2.160? Y esto ya lo vimos la vez pasada. Para poder calcular el porcentaje de una cantidad sobre otra, simplemente usted tiene que tener una fracción y lo multiplica por 100%. ¿Sí? Nada más. ¿Quién es la fracción? Ya hemos dicho, arriba va la parte y abajo va el todo. ¿Sí? Para poder saber cuál es el porcentaje, pues una parte con respecto al todo por 100. El todo, ¿qué vendría a ser? El todo viene a ser el sueldo completo. ¿Cuánto es? 2.160. 2.160. ¿No es cierto? ¿Qué porcentaje del sueldo ahorrará? Y en la parte que colocamos, el ahorro, ¿cuánto? 384. Por eso dice, ¿qué porcentaje de su sueldo, que es 2.160, pues ahorra 384 soles? ¿Qué porcentaje de 2.160, que es el sueldo, pues logra ahorrar 384? Bueno, si hacemos las operaciones del caso, simplificamos, reducimos, ok, Jesús, ¿no? No nos va a salir exacto. 15,6%, 17,7%, 13%, 12,5%, 18,8%. No nos va a salir exacto, es aproximado. Ok, yo sé, pues, aproximadamente, y nos va a salir pues 17,77777%, ¿no? Simplemente lo vamos a dejar con aproximación, porque así es justamente, así es como lo han puesto como justamente han puesto las alternativas, ¿no? De manera aproximada. Entonces, esto, en la forma como lo estoy haciendo, pues, como dije bien, podría hacerse aplicando la regla 3 simple. Es decir, dos columnas, ¿no? Con dos columnas tranquilamente, ¿no? Con dos columnas tranquilamente. Y bueno, pues en este caso nos dicen que el comportamiento es directo. Qué bueno si nos dijeran, ¿no? Qué bueno que nos digan que es directo, qué bueno que nos digan que es inverso. Porque sabiendo cuándo es inverso y cuándo es directo, pues yo sé qué hacer, dividir o multiplicar, ¿no? Pero si no nos dicen, pues usted tiene que estar seguro de que al analizarlo, pues vas a tener que obtener ello. Otra pregunta que tiene que ver con esto mismo y con eso para terminar. La pregunta 29. A veces pasa que puede ser que en algunos ejercicios haya poca información, pero no es así, al contrario. En la pregunta 29, veamos qué sucede. ¿Ya? En la pregunta 29 veamos qué sucede. Oh, me salí, permítame un ratito. En la pregunta 29 me indican lo siguiente. A ver, mira, poca información, ¿no? Pocos datos, no aparecen muchos, pero con lo que está ahí va a ser más que suficiente. El costo de un edificio es directamente proporcional a la cantidad de oficinas y al número de pisos que tiene, inversamente proporcional al cuadrado de su distancia al centro de la ciudad. ¿Cuántas magnitudes intervienen acá? En el anterior solamente eran dos, pues entonces tendría que estar relacionado con una regla de tres simple. En este intervienen, voy a subrayar, intervienen cuatro magnitudes: el costo, la cantidad de oficinas, el número de pisos y la distancia. Son cuatro magnitudes, y cuando se trabaja con cuatro magnitudes, usted ya tiene que considerar cuatro columnas. Si vas a trabajar en la forma como está establecido el esquema de una regla de tres compuesta. ¿Sí? ¿Qué relación existe? Bueno, acá te indican, ¿no? Lo bueno es que acá te dicen que es directa, que es inversa. Ok, entonces empecemos por construir, por escribir pues las magnitudes que intervienen. Costo. El costo dice que es directamente proporcional a dos cosas: al número de oficinas, a la cantidad de oficinas, el número de oficinas, y al número de pisos que tienen. E inversamente proporcional, decir inversamente proporcional, cuando dicen inversamente proporcional multiplicas, e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Entonces, costo multiplicado por la distancia al cuadrado.
distancia al cuadrado. Y esto tiene que ser igual siempre a una constante. Listo. Así es como tendría que hacerse, ¿no? Así es como tendría que hacerse. Pero ahora, yo necesito saber, ahora lo que yo necesitaría saber es, y los valores que corresponden a la cantidad de pisos, los valores que corresponden a la cantidad de oficinas, solamente nos dan un dato. Si el edificio en mención cuesta 2.160.000, ¿cuánto costará otro edificio de la mitad del número de pisos? La tercera parte del número de oficinas y situado a una distancia una vez mayor que el primero. Entonces, como que aquí podría pensarse que falta información. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a plantearlo así. De aquí. Del primer edificio, ¿qué sabes? Su costo. ¿Cuánto es? 2.160.000. Ya está. Su distancia, no sé. Bueno, como no sabes la distancia, le vas a poner la letra D mayúscula y lo vas a elevar al cuadrado. ¿Y por qué la letra D? Bueno, pues para poder representar, pues no estar escribiendo distancia, simplemente la inicial de ella. Mayúscula. ¿Cuántas oficinas tiene este edificio? No sé. Bueno, entonces ponle O. ¿Cuántos pisos tiene este edificio? No sé, ponle P. Ahí está. Listo. ¿Qué es lo que te pide? Bueno, a la derecha, ¿qué tenemos que escribir? Dice, ¿cuánto costará un edificio? Póngale X. Yo no sé cuánto costará este otro edificio, pero ¿con qué condiciones? Dice, ¿cuánto costará un edificio? Con la mitad del número de pisos. Ok, entonces vamos a tener que colocar acá. En el anterior la cantidad de pisos es O, pues ahora en este es la mitad. Y la tercera parte del número de oficinas. Ah, bueno, me equivoqué. Aquí es 3, ¿no? Estamos hablando de, aquí primero es las oficinas, 3, ¿no? La tercera parte. Y de los pisos, la mitad. Entonces, P, la mitad sobre 2. Ahora sí. ¿Sí? La mitad de P y la tercera parte de O. Con respecto al primero, ¿no? Y la distancia, situado, ahora hay que multiplicar, situado al cuadrado. Situado a una distancia, aquí acordarse de algo que yo mencioné. Una vez más que el primero. O una vez mayor que el primero. ¿Te acuerdas de esto, no? Una vez más, dos veces más. Dijimos que no es lo mismo dos veces que dos veces más, ¿no? Dijimos que dos veces más era uno más que dos, ¿no? Una vez más o una vez mayor es uno más que uno. Ah, bueno, entonces cuando dice situado a una distancia una vez mayor que el primero, pues prácticamente nos estaría diciendo el doble. ¿Sí? Nos estaría diciendo el doble de la distancia. Eso nos estaría diciendo el doble de la distancia. Situado a una distancia una vez mayor que el primero, una vez más. Es uno más que uno. ¿Qué pasa con las letras? Fácilmente se pueden eliminar. La O con la O, la P con la P. Listo. Ok. ¿Qué nos queda a la izquierda? A la izquierda 2.160.000. Listo. 2.160.000. Multiplicado por D al cuadrado. A la derecha, ¿qué nos queda? X que multiplica ¿quién? Bueno, que multiplica 4D cuadrado, ¿no? 4D cuadrado, el cuadrado de 2 y el cuadrado de. Y aplicando la doble C, 2 por 3, 6, multiplica ahí. 2 por 3, 6, se multiplica ahí. ¿Listo? Aplicando la doble C, ¿no? 3 por 2, 6, multiplicaría esto. ¿Qué pasa con el D cuadrado? Se anula. ¿Y qué te va a quedar? X. Bueno, pues entonces 2.160.000 debe ser igual a 24 veces X. Pregunta, ¿cuánto costará este edificio? ¿No? ¿Cuánto costará este otro edificio con esas condiciones? La mitad del número de pisos, la tercera parte del número de oficinas y situado una vez más que el primero. Entonces 2 pasa a dividir, perdón, 24, ¿no? Tranquilamente podemos saber, bueno, hubiésemos podido simplificar desde un principio, ¿no? Profesor, hubiésemos simplificado acá sexta y acá hubiésemos simplificado también sexta. Nos queda, ¿no? Nos quedaba 36.000, ¿no? 36.000, ¿no es cierto? ¿Sí? Creo que hubiese sido mejor así, ¿no? Y solamente teníamos que dividir entre 4, ¿no? 360.000, no es 36.000, 360.000.
A ver, corrige, por favor. 360 miles. ¿Sí? Porque estamos sacando la sexta. Ya, y 360.000 dividido entre 4. ¿Cuánto sale? 360.000 dividido entre 4, pues debe ser el valor que tomaría este edificio. 90.000 soles. Ya está. Entonces, poca información, pero al final, ¿qué es lo que prima acá? ¿Qué es lo que predomina, no? El hecho de tener que colocar las magnitudes, ¿no? De acuerdo a su comportamiento. Si es directo, dividimos, si es inverso, multiplicamos. Sí, pero a mí me gustaría mucho más trabajar en la forma como corresponde a al esquema que nos proporcionan cuando dicen regla de tres simple, columnas, ¿no? Regla de tres compuesta, pues más de dos deben haber. Y lo resolvemos mucho mejor porque así, no, así lo entendemos. Ok, entonces vamos a hacer justamente ello. Regla de tres simple, directa inversa, ¿no? Y regla de tres compuesta cuando hay más de dos. Anota entonces. Regla de tres simple. En el caso de la regla de tres simple, el esquema es el siguiente. Ahí está. Lo estoy mostrando el esquema. Para trabajar con regla de tres simple solamente se necesitan dos magnitudes, ¿no? Y si dos magnitudes, estas dos magnitudes, pues tienen comportamiento directo, pues, ¿cómo se determina X? Ah, bueno, nos han enseñado a nosotros a hacer esto. Bueno, a mí también me lo han enseñado. Para que una relación, para que una regla de tres simple sea directa, las dos magnitudes en las dos magnitudes tiene que suceder lo mismo. Si una aumenta, la otra también, ¿no? Si una disminuye, la otra también. Y siempre va a haber, pues, un valor que no conocemos, ¿no? Es un valor que no conocemos. Pero también recuerdo que haberle dicho de que la regla de tres simple, pues, es una proporción. Es una proporción. Bueno, ¿cómo se multiplica? En forma cruzada. Así nos han enseñado, ¿no? Cuando es directa se multiplica en forma cruzada. Así que, por lo tanto, ¿cuánto vale X? Bueno, entonces X debe ser obtenido multiplicando B por C, B por C, ¿no? Multiplicando B por C, ¿no? B por C y dividiendo entre A. B por C y dividido entre A. Así es como se obtiene el valor de X cuando una magnitud, cuando una regla de tres simple es directa. Se multiplica en forma cruzada. Sin embargo, cuando dos magnitudes tienen comportamiento inverso, pues se multiplica en forma paralela. En forma paralela. ¿Sí? ¿Y cuando dos magnitudes tienen comportamiento inverso? Bueno, una aumenta, la otra disminuye, ¿no? Mientras que una aumente, la otra disminuye. ¿Y cómo se calcula el valor de X entonces? Bueno, el valor de X, como se va a multiplicar en forma paralela, entonces A multiplica al C y se divide entre B. Ya está, así es como se determina. Pero en una regla de tres compuesta, ¿qué es lo que sucede? Pues hay más de dos columnas, ¿no? Más de dos columnas y hace una regla de tres compuesta. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, aquí hay una ilustración de que podría, ¿no? No necesariamente tiene que serlo, de que podría tres columnas, la primera con la segunda sea directa y la segunda con la tercera sea inversa. Si fuese el caso, porque a usted no le van a decir, en una regla de tres, no le van a decir si es directo o si inverso, usted tiene que obtenerlo. A diferencia de lo anterior, en donde sí le dicen qué comportamiento tienen. Pues entonces acá tiene que tener mucho cuidado en identificar qué tipo de relación tienen las dos magnitudes, ¿no? ¿Qué pasaría si la primera y la segunda columna, su comportamiento fuera directo? Si su comportamiento fuera directo, pues entonces se multiplica en forma cruzada. Y si la segunda y la tercera magnitud tienen comportamiento inverso, entonces ¿cómo se multiplica? En forma paralela. ¿Ok? Teniendo en cuenta que todas las columnas se relacionan con la X. ¿Cómo calculas X? Bueno, X vas a calcularlo de la siguiente forma. Yo lo hago de la siguiente forma.
Tengo que fijarme en una cosa. Si sé que siendo directa se multiplica en forma cruzada y sabiendo que siendo inversa se multiplica en forma paralela, entonces me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién multiplica a X? ¿Por qué me voy a hacer esa pregunta? Porque aquel número que multiplique a X, debo colocarlo abajo, en el denominador. Debo hacerme esa pregunta. ¿Quién multiplica X? El número que multiplica X debe ir abajo, en el denominador, y el número que no, arriba. Así que, en la primera y segunda columna, ¿quién multiplica X? ¿La A o la B? ¿No? Profesor, en la primera columna, quien multiplica X es A. Por lo tanto, A tiene que ir abajo y B tiene que ir arriba. Listo. Considerando que es directamente proporcional y se multiplica en forma cruzada. Entonces, ¿quién multiplica X? La A. Entonces, ¿dónde tiene que ir? Abajo. Considerando la segunda y la tercera columna, sabiendo que es inversa y se multiplica en forma paralela, la pregunta es, ¿quién multiplica X? ¿La D o la E? ¿No? Eso es lo que vamos a preguntarnos, ¿la D o la E? La E. Entonces, ¿la E multiplica X? Sí. Aquel que multiplique la X va abajo y el otro va arriba. Y siempre va a haber un número que se encuentre encima de X. Siempre va a haber un número que se encuentre encima de X. Y si nosotros tenemos que ubicar a ese número, pues simple. Si ese número está encima de X, pues ¿dónde tiene que terminar? Pues también tiene que terminar encima. Y ya está, así es como determinas el valor de X. Si hubiera más columnas, igual haces el análisis, de acuerdo a cómo se multiplica, si se multiplica en forma cruzada o en forma paralela. Pero después de saber eso, usted lo único que tiene que hacer es decir, ¿no? Lo único que tiene que hacer es decir quién multiplica la X. Y aquel que multiplica la X lo pone abajo. Ahora, hay algunos que nos han enseñado también y le colocan signos, ¿no? Más, menos, y los menos van abajo y los más van arriba. Sí, también puedes hacerlo así. Las preguntas que guardan relación con el tema de regla 3. El primero lo tiene ahí 36, 37, 42, 46, 48. Veamos cuántas columnas intervienen en la pregunta 36. La pregunta 36. En una obra que está ejecutando la Municipalidad de Arequipa para hacer la contratación de personal y poder saber en cuánto tiempo, en cuánto podría estimar el avance de los obreros, se plantea lo siguiente. Si 15 obreros trabajando en su horario normal durante 15 días han hecho 120 metros de una zanja, ¿cuántos días demorarán 25 obreros trabajando 2 horas más por día para hacer 100 metros de otra zanja en un terreno de doble dificultad? Entonces, si usted ha leído, pues es el típico problema, ¿no? Los clásicos problemas de regla 3, compuesta. Obreros, días, horas diarias, dificultad, rendimiento, ¿no? En algunos problemas también hay rendimiento. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que nos han enseñado, pues, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que aquí aparecen, pues, las siguientes magnitudes. Número de obreros. ¿Qué más? Número de días. ¿Qué más? ¿Qué más? La obra, ¿a cuánto asciende? El número de horas por día, número de horas diarias y la dificultad. De acuerdo a lo que he leído, esas son las magnitudes. ¿Cuántas magnitudes? Son 5. Entonces vamos a ir colocando donde corresponden, pues, ¿no? 15 obreros, muy bien, 15 obreros. 15 en su horario normal, durante 15 días, hacen una obra de 120 metros, ¿no? ¿Cuántos días? La X. Demorarán 25 obreros trabajando 2 horas más por día, ¿no? Trabajando una obra de 100 metros, pero en un terreno de doble dificultad. Ya, a ver, atento a esto. Hay una cosa que dicen y que debemos
debemos tenerlo muy presente. Cuando dice trabajando 2 horas más por día, pues ¿con respecto a qué? ¿Con respecto a qué número? Porque dice trabajando 2 horas más por día. Vaya, pero en todo caso, ¿cuántas horas han estado trabajando, pues? ¿Cuántas horas diarias corresponden a un horario normal? O sea, ¿cuántas horas diarias de trabajo le debe corresponder a una persona para decir que su horario es normal? Porque en función a eso, tenemos que sumar dos. Todos tenemos que saber eso. 8 horas diarias, ¿no? Está establecido, pues. Ok, Rosa, Sofía, Jocelyn. Así es como nosotros tenemos que pensar, ¿no? O sea, son 8 horas diarias que debemos trabajar. Así está establecido por ley. Y ese es el horario normal. Y entonces tendríamos que poner aquí, pues, 8 horas, ¿no? Tendríamos que poner ahí 8 horas y en el otro caso 10, 2 más que 8. Con respecto a la dificultad, hay una relación, ¿no? Con respecto a la dificultad hay una relación. Uno es el doble del otro, porque dice un terreno de doble dificultad. Entonces, la relación tendríamos que escribirlo así, 1, 2. La primera obra como si fuera 1 y la segunda como si fuera 2, ¿no? Entonces ponemos 1, 2. Muy bien, entonces ahora, aquí está el inconveniente, ¿no? Cosa que no sucede de la misma forma no sucede de la misma forma con el caso anterior, ¿no? Donde nos decían qué comportamiento tenían. En cambio aquí tenemos que encontrar. Pero algunos ya son conocidos, pues. Por ejemplo, obreros con días. Ya sabemos que obreros y días siempre es inverso. Más obreros, más días. Perdón, más obreros, menos días, ¿no? Entonces la relación es inversa en el caso de los obreros y los días. Mientras más obreros haya, menos días de obra. En el caso de la obra y los días, en el caso de la obra y los días siempre va a ser directo. O sea, ese es el análisis que tienes que hacer tú. Cosa que, como dije en los anteriores problemas, ya nos decían qué tipo de relación existe. Aquí no. Y mucho cuidado al tener que no vayamos a equivocarnos, ¿no? O sea, porque colocar inverso en lugar de colocar directo ya cambia bastante el resultado. Porque ten en cuenta de que quienes tienen que ir abajo, quienes tienen que ir abajo, los que multiplican a X. Entonces hay que saber pues, si es directa, si es inversa, para poder determinar ello. Días y obra, mientras más grande sea la obra, más días demoras, pues. En el caso de las horas diarias y los días, le digo los obreros y las horas diarias, perdón, días y horas diarias. La relación es inversa. Trabajas más horas diarias, demorarás menos días. Trabajas menos horas diarias, demorarás más. En el caso de los días y la dificultad del terreno, en el caso de los días y la dificultad del terreno, bueno, en el caso de los días y la dificultad del terreno, si el primer terreno es más liviano con respecto al segundo, que es más dificultoso, ¿no? Pues entonces te vas a demorar más, por lo tanto también es directo. Entonces, eso es lo que usted tiene que saber, o sea, a partir de ahí, cuándo es directo y cuándo es inverso. Y tienes que analizar, pues, cada columna con la X. Entonces, vemos que el obreros días, inverso. Obreros, obra y días, directo. Horas diarias con días, inverso. Dificultad con días, pues directo. Una vez que ya sepas eso, ahora lo que sigue es determinar el valor de X. Y para determinar el valor de X, simplemente tienes que preguntarte quién multiplica X y lo pones abajo. ¿Quién multiplica X y lo pones abajo? Y el otro lo pones arriba. Y entonces comenzamos. ¿Ya? Comenzamos. Obreros días. Inversa. ¿Cómo se multiplica? Profesor, inversa se multiplica en forma paralela. Correcto. Ya no es necesario que coloques las líneas, ¿no? No va a ser necesario que coloques las líneas. Entonces voy a borrarlas, pues. Sé que si es inversa,
pues tiene que multiplicarse en forma paralela. Pregunta, ¿quién multiplica la X? ¿El 15 o el 25? ¿No? Entonces, profesor, ¿quién multiplica la X? El 25. Allá, entonces, el 25 multiplica la X, va abajo, y el 15 va arriba. Entre obra y días, la relación es directa. La relación es directa entre obras y los días. Es directa. Y cuando es directa, entonces se multiplica en forma cruzada. ¿Quién multiplica a X? ¿El 120 o el 100? ¿No? ¿El 120 o el 100? Pues entonces, como se multiplica en forma cruzada, ¿no? Porque sabemos eso, sabemos que se debe multiplicar en forma cruzada, sabemos que se debe multiplicar en forma cruzada, ¿sí? Sabemos que se debe multiplicar en forma cruzada, entonces el 120 multiplica X. ¿Y dónde tiene que ir? Pues abajo. Y el otro, pues arriba. Muy bien. No es necesario que colocamos las líneas, no es necesario. Entre horas diarias y días. Entre horas diarias y días, entre horas diarias y días, entre horas diarias y días, pues inversa. ¿Quién multiplica X? ¿El 10 o el 8? Bueno, en este caso, pues el que multiplica X es el 10, por ser inversa. Entonces, ¿dónde tiene que ir el 10? Pues el 10 tiene que ir abajo, pues, y el 8 tiene que ir arriba. Finalmente, la dificultad directa. Entonces, cuando la dificultad y los días, por la relación que tienen, es directa, pues se multiplica en forma cruzada. ¿Quién multiplica la X? ¿El 1 o el 2? El 1. Entonces, el 1 va abajo y el 2 va arriba. Pero no olvides, porque puede ser que te olvides, no olvides que hay un número que se encuentra encima de X. Y el número que está encima de X es 15. Y como está encima, pues debe terminar también encima. Y ya está. Y de ahí sale X. Y de ahí sale X. Todos los que están pintados, sombreados de color amarillo, pues son los que están yendo abajo. Y son aquellos que multiplican a la X dependiendo si es directo o inverso. Ahora lo que te queda simplemente es simplificar, pues, ¿no? Lo que nos queda es simplificar. Por ejemplo, acá un 0 con un 0, un 0 con un 0. Listo, ya está. ¿Qué más simplificamos? Bueno, pues podemos simplificar aquí el 15 con el 25. 15 tiene quinta, quinta 3, quinta 5. Listo. Otro, quinta, correcto, muy bien. A ver, quinta aquí y quinta aquí. Bueno, quinta 1 y acá sería pues quinta también 3. ¿Qué más? El 2 con el 12. Correcto, acá 1 y acá 6. ¿Sí? Mitad, ¿no? Mitad 1, mitad 6. El 8 con el 6. Ok, listo, está bien. Ahí está. Ya creo que lo encontró. Ok, Jimmy. Bien, Renzo. El 8 y el 6, ¿no? Ya el 8 y el 6, se quedaría pues acá, ¿cuánto? 2. Algo me he equivocado. Quinta 5, quinta 1, 3. Mitad, el 12 no lo había simplificado. ¿Ves? Ese es el asunto, ¿ves? Mitad sería 1, 6, ¿no? Y el 8, ya, sí pues, ya está. Acá sería, estaba con el 8 y el 6. Le he sacado el que es 3. Permítame un ratito. A veces ya. ¿Cuánto le he sacado acá? Aquí le he sacado el 2 con el 6, mitad, el 8 con el 6. Aquí mitad 4 y acá 3. Ya, sí. Ahora sí, verificado. El 3 con el 3 se anula, 4 por 3. Correcto, muy bien. En 12 días, ¿no? En 12 días terminaría, ¿no? La respuesta es ¿cuántos días? ¿En cuántos días? Entonces, de esta manera, ustedes generalmente es lo que hacen, ¿no? De esa manera es como generalmente lo hacen. De tener que colocar las columnas que corresponden, ¿no? Determinar las columnas que corresponden. Y bueno, pues entonces relacionarlo con la X de tal manera que puedan decirse si es directo o es inversa. Esto es lo que corresponde a lo que es regla de 3. Pero hay una cosa que también que se les va a poder, que se les va a dar como alternativa de solución para algunos ejercicios, pero está relacionado
está relacionado básicamente con lo que hemos hecho en el anterior. Le voy a explicar por qué, porque me parece que también es conveniente saberlo. Una opción. Resulta que en la pregunta 37, creo que dije, sí, 37. En la pregunta 37, si bien es cierto, es una regla de 3 simple, se puede hacer con una regla de 3 simple, pero pasan cosas como esta. A ver. En el caso de la pregunta 37, podríamos aplicar la forma usual, columnas, 2 columnas, 3, dependiendo de cuántas magnitudes intervengan. Panchita debe hacer una tarea en 20 días trabajando 8 horas por día. Ese es el planteo inicial. Hacer una tarea en 20 días, trabajando 8 horas diarias. Sin embargo, luego de 5 días, pasan, o sea, en la medida que vas avanzando con el trabajo, pasan algunas cosas, como por ejemplo, luego de 5 días emplea 2 horas más por día. O sea, ya no es 8, sino es 2 más. Pero durante X días, ¿cuántos? Terminando la obra en 8 días más con una jornada de 5 horas. O sea, en un principio la situación era la siguiente. 20 días, 8 horas diarias, nada más. Pero, ¿qué sucede? Que no se ha dado de esa forma. No se ha podido dar de esa forma, y es más, hay 3 momentos que marcan el proceder de esta tarea, ¿no? 3 momentos, en los cuales varían el número de horas, varía el número de días, o sea, hay una variante en ambas magnitudes. Entonces, una forma de poder resolver, que sería la conveniente, bueno, que sería una forma que bien pueda ayudar también a resolver problemas de regla 3, pero bajo otro esquema, basándonos en lo que hemos visto anteriormente. Las magnitudes que intervienen son los días y las horas diarias. Y nosotros sabemos algo, que el número de horas, el número de días, sabemos claramente que el número de días con respecto al número de horas diarias, pues el comportamiento que existe entre ambas magnitudes es inverso, ¿no? El comportamiento que existe entre ambas es IP, inversamente proporcional. Es inverso. El número de días y el número de horas es inverso, porque más días, más horas diarias, menos días demoras. Menos horas diarias, demoras más días. Entonces la relación es inversa, y yo recuerdo que dije claramente esto, que cuando dos magnitudes tienen comportamiento inverso, usted lo que tiene que hacer es multiplicar los valores. Multiplicas y tiene que dar una constante, ¿no? Multiplicas y tiene que dar una constante. Entonces yo lo que voy a hacer es trabajar, ¿no? Voy a tener que trabajar considerando los días en la forma como se avanza y el número de horas diarias que se trabaja. En 3 momentos. ¿Por qué en 3? Porque justamente yo he contado un primer momento cuando se da antes de los 5 días. Porque dice luego de 5 días. Entonces, ha habido 5 días donde la cosa se ha trabajado normal. Así, ha habido un primer momento en el cual han sido 5 días y se ha trabajado 8 horas diarias de forma normal. ¿Sí? En un primer momento han sido 5 días y 8 horas diarias de labor. ¿Qué se hace con el 5? ¿Qué se hace con el 8? Se multiplica. ¿Por qué razón? Porque la relación entre días y horas diarias es inversa. Pero hay un segundo momento. ¿Cuál es el segundo momento? El segundo momento cuando se da, y el segundo momento se da después de esos 5 días. ¿Qué sucede después de 5 días? Luego de 5 días, a partir del sexto, emplea 2 horas más durante X días. Ese es un segundo momento. Entonces, a partir del sexto día, ya no son 8 horas diarias, sino son 10 horas diarias. En el segundo momento, a partir del sexto día, ya no son 2 horas diarias,
Digo, ya no son 8 horas diarias, sino son 2 horas diarias más, 10. ¿Pero por cuántos días? Durante X días, dice. Entonces hay que multiplicar por X. X es el número de días que trabajó 10 horas por día. Y un tercer y último momento es cuando termina pues, la obra. O la tarea, ¿no? Y un tercer momento es cuando termina la tarea. Y un tercer momento es cuando termina la tarea. ¿No? Un tercer momento es cuando termina la tarea. ¿Pero cómo la termina? Terminando la tarea en 8 días más, pero con una jornada de 5 horas. Entonces, ¿qué ocurre en el tercer momento? En el tercer momento hablamos de que ya no son 10 horas por día, sino son solamente 5. O sea, si te das cuenta, cada tramo, en cada momento, pues el número de horas va variando. El primer momento estuvo trabajando 8 horas diarias, en el segundo 10 y en el tercer y último momento estuvo trabajando tan solo 5 horas diarias y lo terminó en 8 días más. Ok, entonces vamos a tener que poner 8 y multiplicamos. En cada uno de los momentos se tiene que multiplicar. En cada uno de los momentos se multiplica. Y entonces, cuando hay una variable, como en este caso nos piden calcular x, pues basta que tengamos una variable para tener que generar una ecuación, para generar una ecuación. Y por lo tanto, para poder determinar el valor de x, lo único que hay que hacer es sumar lo que sucede en el primer momento, más lo que sucede en el segundo, más lo que sucede en el tercero. Se suma, pero el asunto es, ¿y a qué lo igualas? Bueno, esto lo igualas a algo que debió hacerse de principio a fin, sin ninguna dificultad. ¿Qué es lo que tenía que hacer Panchita? Panchita decidió hacer una tarea en 20 días trabajando 8 horas diarias. Eso es lo que debía ocurrir, pero no ocurrió. Por lo tanto, todo esto tiene que ser igual a lo que debió ocurrir. Y lo que debió ocurrir era de que Panchita tenía que hacer en 20 días una tarea trabajando 8 horas diarias. A eso lo igualas, a 20 por 8. Entonces 20 por 8 debe ser igual a 5 por 8, primer momento, más x por 10 en el segundo momento y más 8 por 5. Ten en cuenta que estás relacionando días con horas diarias y la relación es inversa. Y como tal, se multiplican sus cantidades. Entonces la suma de los momentos te tiene que dar pues lo que en un principio se planificó. En un principio se planificó 20 horas, 8 horas por día. 20 días en 8 horas por día. Pero no se dio, ¿no? Entonces, ahora sí, como me da una ecuación, acá sería 160. A la derecha acá sería 40. Acá sería pues 10x. Y en el otro también sería 40. 40 y 40 son 80. Se pasa a restar de 160, te queda pues 80. 80 es igual a 10x. Y por lo tanto x es igual a 8. Pues quiere decir, no, x es igual a 8, eso quiere decir que en 8 días, en el segundo momento, ¿no? Estuvo trabajando 8 días, pero en 8 días estuvo trabajando 10 horas por día, ¿no? En 8 días, el segundo momento, pues estaba trabajando a 10 horas por día, a 10 horas por día. Listo. Entonces, esto que acabo de hallar me dice cuánto vale x, pues x vale 8. Entonces, tómalo en cuenta, es una forma en la que tranquilamente, y no solamente para este problema, ¿no? Porque hay varios. Ahorita justamente vamos a ver uno parecido, que también guarda relación, siempre y cuando también consideremos que solamente para 2 magnitudes nomás, o sea, no podríamos aplicar esto quizás para 3, sí, también se puede, dependiendo de cómo sean las magnitudes y qué comportamiento tengan. Entonces, como opción podríamos tomar también esta alternativa de solución. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A ver, anotemos entonces, tomemos nota de esto como alternativa de solución, porque hay una pregunta más que vamos a tener que ver para aclarar ello. Pero a veces siempre esperamos que sea la forma usual. La tradicional, como dicen, ¿no? Resulta mucho más conveniente. Y justamente hay una pregunta.
en la cual, pues, si hablamos de regla 3 simple, 2 columnas nomás, pues, profesor. No, 2 columnas. La pregunta, que ya mencioné la pregunta 42. ¿Qué más dije? Pregunta 42, la pregunta 46, la pregunta 48. A ver, dependiendo del tiempo también que tengamos. A ver, mire, la pregunta 42, como en la forma usual, pues, ¿no? En la forma usual, o sea, lo que comúnmente sabemos. La señora Florencia disuelve 3 kilos de azúcar en 60 litros de agua para preparar el refresco del menú de su restaurante. Pero su sobrina, que es chef, le indica que lo recomendable es que por cada 5 litros contenga 200 gramos de azúcar. ¿Cuántos litros de agua debe agregar para tal propósito? Entonces, esta pregunta, pues ya definitivamente, eh, lo tradicional sería lo más conveniente. ¿Cuántas magnitudes? Dos. ¿Cuáles son? Las dos magnitudes que intervienen acá son las siguientes. El número de litros de agua en relación al número de... Ah, ya, acá también hay otra cosa. Nos dicen 3 kilos de azúcar y acá nos dicen 200 gramos. Entonces también tenemos que pensar ahí algo, pues, ¿no? Trabajar en kilos o en gramos. No, pues. O trabajas en kilos o trabajas en gramos, pues, ¿no? No podemos tener, no podemos, las magnitudes que intervienen tienen que estar en la misma unidad. Tienen que estar representadas en la misma unidad. Entonces, o trabajas en kilos o trabajas en gramos, ¿no? Entonces, vamos a decir, para mí me resulta mucho más conveniente en gramos. A mí me resulta mucho más conveniente en gramos porque 1 kilo, 1000 gramos. Entonces, mejor en gramos. Entonces, ¿tú qué vas a poner acá? Número de litros de agua, relaciónalo con el número de gramos de azúcar. Dos magnitudes, ya está. Y colocamos como usualmente nos indica. 5 litros contienen 200 gramos de azúcar. Entonces, ponga acá 5 y acá pone 200. Pregunta, si 5 litros de agua, ¿no? Si 5 litros de agua debe contener 200 gramos de azúcar, pregunta, 3000 gramos de azúcar, ¿cuántos litros de agua tendrá que haber, no? Esto es lo que hacemos. Ojo que 3000 gramos es 3 kilos, ¿no? 3 kilos es 3000 gramos. Entonces, 3000 gramos, ¿en cuántos litros de agua se tienen que disolver? ¿Qué relación existe? Ah, bueno, la relación que existe debe ser, pues, directa, ¿no? La relación que existe debe ser directa, pienso, ¿no? Claro, porque aumentan los litros de agua, implica mayor cantidad de azúcar. Y es lógico, ¿no? Entonces, esta es regla 3 simple en la forma, pues, simple, ¿no? Lo que hicimos en el anterior, pues, solamente eran dos magnitudes, pero sin embargo, hemos tenido que ver la necesidad de distribuirlo en 3 momentos, ¿no? En cambio aquí no, pues, en cambio aquí ya es lo tradicional. 5 litros de agua equivalen a 200 gramos de azúcar. ¿Cuántos litros de agua equivalen a 3000? Entonces, una regla de 3 simple. Ok, de aquí, ¿qué decimos? Bueno, de aquí decimos, ¿listo? ¿Cómo se multiplica? Ah, se multiplica en forma cruzada, ¿no? Se multiplica en forma cruzada. Entonces, el 5 multiplica el 3000, ¿no? Entonces, x debe ser igual a 5 multiplica el 3000 y lo divide entre 200. ¿Quién multiplica x? ¿Quién multiplica x? El 200. ¿Y dónde termina? El que multiplica x, ¿no? El que multiplica x termina pues abajo. Simplifica. Dos ceros acá, dos ceros acá, simplifica dos ceros, dos ceros, ¿cierto? Dos ceros, dos ceros. Muy bien, en todo caso, ¿qué tendríamos ahora? 30, la mitad, acá sería 1 y acá sería 15. Y por lo tanto, x debe ser igual a 75. ¿75 qué? 75 litros, ¿no? 75 litros. ¿Sí? 75 litros. X sería 75 litros. Y bueno, ¿qué es lo que dice? ¿Qué pregunta? ¿Qué es lo que preguntan? ¿Cuántos litros de agua debe agregar para tal propósito? Ya, pues ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuántos litros se necesitan? 75. ¿Y cuántos litros puso? 60. ¿Cuánto falta? Falta agregar, pues. Falta agregar, pues,
15. Ok, Sofía. Falta agregar 15 litros, ¿no? Esto es, lo que acabo de hacer, pues tiene que ver con lo que es tradicional, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que es tradicional. Ay, permítanme, qué raro. Algo está pasando. Lo que es tradicional, ¿sí? Lo que es tradicional, o sea, colocar dos columnas y verificar, pues, entonces, qué es lo que sucede. Eso es lo que nos gustaría, así en la forma como está, que venga. Pero nadie está dicho, así que usted tranquilamente, en la forma como estaba el problema anterior, pues bien podría haberlo resuelto, o bien, mejor dicho, como el problema anterior, bien podríamos también tener una situación similar y ya sabríamos cómo resolver. Y me gustaría proponer un problema en el cual, en la misma forma como lo hemos hecho el anterior, a ver, para que nos entendamos, en el anterior, para que nos entendamos, la pregunta 46. La pregunta 46, a ver, en la forma como lo hemos hecho en el anterior, pero considerando que son tres magnitudes. ¿Eh? A ver, ok, Sofía. La pregunta 46 dice, a ver, mire, analicemos. Hay una cosa que también hay que indicar, es si una magnitud no varía, si una magnitud, sus valores no varían, no se toma en cuenta. Solamente se debe trabajar con las magnitudes que varían. En cambio, si hay magnitudes en las cuales no varían sus valores, pues definitivamente no deberíamos ni siquiera considerarlas. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que dentro de alguien podría decir, pues, hay cuatro magnitudes, ¿no? Alguien podría decir, hay cuatro magnitudes y, y al final termina siendo dos. O sea, pensar que es una regla compuesta y termina siendo una simple. 12 sastres confeccionan por encargo prendas a medida cosidas a mano en 23 días, trabajando 3 horas diarias. ¿Cuántas magnitudes se ven ahí? ¿Cuántas magnitudes vemos ahí? Vemos una, los sastres, dos, los días, y tres, las horas diarias. Vemos tres magnitudes, ¿no? Entonces tendríamos que trabajar tres columnas, regla tres compuesta. Pero tan igual como lo que sucedió con el problema que vimos anteriormente, aquí suceden cambios en la medida que vayan haciendo la confección. Después de 5 días se retiran 2 sastres y 6 días después se contratan X sastres para terminar en el tiempo indicado cuántos sastres terminaron las prendas. Entonces, aquí hay algo que debemos considerar. El número de sastres, ¿no? El número de sastres, con respecto al número de días y con respecto al número de horas diarias, ¿qué relación existe, no? Esto ya es harto conocido. Profesor, más sastres menos días. Más sastres menos días. Inversa. Días con horas diarias. Días con horas diarias. Más días es porque trabajas menos horas por día. Más horas diarias, demoras menos, ¿no? ¿No? O sea, terminarías antes, ¿no? Más horas por día, pues demorarías menos. Menos número de días. Inversa también. Entonces, ¿qué ocurre cuando las tres son inversas? Simple. Hemos dicho que cuando las magnitudes tienen comportamiento inverso, multiplicas. Y entonces multiplica, ¿no? Pues acá, multiplica acá y también multiplica acá. Multiplicas. Y los valores que y los valores que se van a obtener, y los valores que van a obtener, ¿de dónde salen? Los valores que se van a obtener, ¿de dónde salen? Justamente de lo que indica ahí. Vas a tener que multiplicar. A ver, primero, hay tres momentos aquí, como lo hemos visto en el anterior. El primer momento se da cuando los sastres, mira, el primer momento se da cuando los sastres son, ¿cuántos? 12. Ya, 12 sastres. ¿Sí? Primer momento, 12 sastres. ¿Cuántos días trabajaron ellos? Según lo que indica, después de 5 días se retiran 2. Ah, entonces ha habido 5 días, vamos a poner los números de días, 5 días, eran 12 sastres, 12,
Durante 5 días trabajando 3 horas diarias. Trabajando 3 horas por día. ¿Qué se hace con esas cantidades? ¿Qué se hace con esas cantidades? Se multiplican. ¿Qué se hace con esas cantidades? Se va a tener que multiplicar. Son 12 sastres, 5 días de labor, 3 horas diarias. Se multiplica. Segundo momento. El segundo momento, ¿cuándo se da? El segundo momento se da cuando, después de los 5 días. Después de los 5 días se retiran 2 sastres. Entonces, ¿cuántos sastres hay? Si se retiran 2, quedan 10. ¿No? Entonces, quedan 10 sastres. Pero, ¿por cuánto tiempo trabajaron? Dice, y 6 días después. Ahí entonces trabajaron, estos 10 trabajaron solamente 6 días. ¿Y qué dice acerca del número de horas por día? No dice nada. Y si no dice nada con respecto al número de horas diarias, entonces quiere decir que siguen trabajando 3 horas por día. Si no dice nada al respecto del número de horas diarias, usted tiene que asumir que siguen trabajando 3 horas por día. No dice más, no dice nada con respecto al número de horas por día. Lo que sí dice con respecto a los días y con respecto a los astres. Y en el tercer y último momento, ¿lo terminan o no? Sí, en el tercer y último momento, ¿lo terminan o no? Sí, lo terminan. Pero dice que lo terminan contratando X sastres adicionales. Ok, entonces la pregunta es, en el tercer momento, ¿cuántos sastres hay? Los 10 que quedaron del segundo momento, y a eso tienes que aumentarle los que van a contratar, ¿no? Después de 6 días se contratan X sastres. O sea, vas a contratar a los que ya habían, que son 10, le vas a contratar no sé cuántos, pero ahora van a ser, ¿cuántos sastres van a ser? 10 más X. ¿Y durante cuántos días van a trabajar? ¿Durante cuántos días han de trabajar? Como dice que terminan en el tiempo indicado era 23. El tiempo indicado era 23 días y lo terminan en 23. Sucede que han pasado 5, luego 6, ya pasaron 11 días. Si ya pasaron 11 días, ¿cuántos días quedan para completarlo y terminarlo en el mismo, de acuerdo a lo que han indicado? ¿Sí? Han transcurrido 5 y luego han transcurrido 6 días. Para llegar a 23 días, pues faltan 12 días. ¿No? Faltan 12 días. Listo, faltan 12 días. ¿Y aquí cuántas horas por día trabajaron? No dice nada al respecto, 3 horas. Como no dice nada al respecto de las horas diarias, pues han trabajado 3 horas diarias en todo momento, solamente que lo único que ha variado son los días y las horas por día. Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, lo que hicimos era sumar acá, y lo teníamos que igualar a algo. Bueno, ¿y a qué tendríamos que igualarlo? ¿A qué tendríamos que igualarlo, no? Bueno, tendríamos que igualarlo a lo que en un principio se pretendió dar. En un principio, ¿qué es lo que se esperaba hacer? En un principio eran 12 sastres, 12. 23 días, trabajando 3 horas diarias. Entonces tendría que igualarse a 12 por 23 por 3. Porque eso es lo que se pretendió hacer, ¿no? Con 12 sastres, trabajando 3 horas por día, terminar de confeccionar estas prendas en 23 días. ¿Cuánto vale X? De ahí sale. Pero simplifica antes y no después. ¿Qué pasaba con el número de horas diarias? El número de horas diarias en ningún momento ha variado. No dice en algún momento que eran menos horas por día. No mencionan nada con respecto a ello. Entonces, ¿qué hemos mantenido? Pues hemos mantenido pues, las horas diarias en la misma cantidad, de principio a fin. En conclusión, podríamos haber ignorado las horas diarias. Podríamos haber excluido a las horas diarias y solamente trabajar con 2 magnitudes, sastres y días. Pero bueno, nos hemos dado cuenta recién de eso. Por lo tanto, el 3 y el 3 se anulan todos ellos.
Tenemos 12, 12, 6, 12, ¿no? Vemos ahí los números 12, en el primer momento 12, en el segundo momento 6 y en el tercer momento 12. Simplifique antes. Ok, ¿qué podemos simplificar? Bueno, sácame nomás, pues, sexta, 2, sexta, 1, sexta, 2, sexta, 2. Ya no puedo simplificar más. Ah, ya bueno. 2 por 23, 46. 46. Igual. ¿Cuánto nos queda en el primer momento? 2 por 5, 10. Más. En el segundo momento, 10. En el tercer momento, 2 que multiplica el 10, 20. 2 que multiplica el x, 2x. Simplifica antes y no después. Suma 40, 20, 10, 10, 20, 20, 20 y 40. 40 se resta de 46, quedan 6, ¿no? 6 y a la derecha te quedaría 2x. ¿Cuánto vale x? X es 3. Listo. Pregunta. ¿Cuánto vale x? 3. Listo. ¿Qué cosa viene a ser x? Ah, bueno, x debe ser el número de sastres que se contrataron. ¿Cuántos se contrataron? 3 sastres adicionales se contrataron. 3 se contrataron. 3. ¿Qué marcamos? ¿No? ¿Qué marcaríamos? Hay 3, ¿no? ¿Qué marcamos? Ya sabemos cuánto vale x. Y es decir, al saber cuánto vale x, entonces ya podemos decir cuál es la respuesta. Entonces, mucho cuidado, lo reiteramos esto siempre. El hecho de encontrar un valor para x y encontrar la alternativa no significa que sea siempre el valor que se espera marcar, que esperamos que se responda a la pregunta. Porque si bien es cierto x vale 3 y aparecen las alternativas 3, si marcamos, pues quizás estamos haciendo algo que no nos va a beneficiar en lo absoluto. Porque cuando nos preguntan, dice cuántos sastres terminaron las prendas. Y lo que nosotros hemos hallado es el número de sastres que se contrataron para terminarlas. Pero no lo han terminado los 3. ¿Cuántos lo han terminado? Lo han terminado los 10 que quedaron del segundo momento y los 3 que se contrataron. Entonces, en este caso, estamos hablando de 13 fueron los sastres que terminaron estas prendas. La respuesta es la... ¿Cierto, Sofía? Ok. Mucho cuidado con eso, ¿no? Porque hacer todo bien y marcar algo que no corresponde a la pregunta, pues en vano se ha hecho, pues, se habría hecho todo esto, ¿no? Nos piden, nos califican por lo que marcamos, no lo que hacemos. Y bueno, tan bonito que lo hemos hecho, que marcar no sería, marcar una alternativa que no corresponde, pues no sería lo conveniente. Tomen en cuenta esta forma, porque hay otra pregunta, usted como puede ver, nos hemos pasado a la pregunta 43. Bueno, ya no va a alcanzar el tiempo también para hacerlo, pero puede usted aplicar esto que acabo de hacer en esa pregunta. Esa, ¿no? Lo que hemos hecho en la pregunta 46, bien puedes aplicarlo en la pregunta 43. Sería bueno también verificar cómo es que se procede algo nuevo en la forma como se le presenta, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, regla de 3 simple, ¿no? Regla de 3 compuesta, en buena hora si nos piden pues solamente una regla de 3 simple, ¿no? Porque solamente son 2 magnitudes. Nadie sabe pues qué es lo que van a proponer. Nosotros tenemos que estar pensando en todas las posibilidades, ¿no? O dos columnas, o más de 2, dependiendo de si es simple o si es compuesta. Ahora, dentro de las magnitudes que tienen relación inversa, así como el número de sastres y el número de días, el número de horas diarias, que la relación es inversa y se multiplica, pues eso mismo vamos a tener que aplicar en problemas que tengan que ver con sistemas de engranajes, sistemas de poleas. Así que, por lo tanto, nos vamos a tener que trasladar a la última parte que corresponde a lo que es poleas y engranajes. Poleas, ruedas y engranajes, así le han puesto el título, ¿no? Ruedas, poleas y engranajes. Y en él vamos a tener que ver pues algunas condiciones. El esquema que estoy mostrando pues es una ilustración que por lo menos va a tendría la necesidad, ¿no? Vamos a reducir un poquito.
Ya. Tendría la necesidad de, ya. ¿A qué se muestra? Pues entonces, la forma como podría ser, cómo podría estar, pues, como el funcionamiento de un sistema de engranajes, ¿no? Un engrane, pues, ¿que lo determina? Los dientes que tiene. Hay dos modos en los cuales los engranajes puedan estar formando el sistema, de manera engranados o bien mediante unidos por un eje común, ¿no? Así es como se indica. ¿Qué es lo que sucede en el caso de que estuvieran engranados? En decir que los dientes, ¿no? Se muerden entre ellos y, bueno, generan movimiento. Resulta que el número de dientes que tiene un engranaje con respecto al número de vueltas es inverso. Es inverso. ¿Eso qué significa? Que mientras más dientes tenga un engranaje, menos vueltas dará. Más dientes, menos vueltas. Eso es lo que se entiende, ¿no? Porque cuando dice el número de vueltas es IP al número de dientes inversamente proporcional, entonces estaríamos diciendo que mientras más dientes tenga el engranaje, menos vueltas dará. Y mientras menos dientes, más vueltas. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer cuando dos magnitudes tienen comportamiento inverso? Cuando dos magnitudes tienen comportamiento inverso, pues claramente se debe optar por multiplicar E. Y esta tiene que ser constante. ¿Sí? Eso tiene que ser constante. Entonces, tengamos en cuenta eso, que el número de vueltas por el número de dientes debe ser constante. Ahora, ¿qué pasa si están unidos por un eje común? Bueno, ahí no cuenta para nada la cantidad de engranajes. Ya no cuenta para nada la cantidad de engranajes ahí, ¿no? ¿Qué dices? Que el número de vueltas de uno es el mismo número de vueltas que del otro. ¿Sí? Entonces, cuando están engranados, tienes que tener en cuenta que el número de vueltas por el número de dientes es inverso. Multiplicas y debe ser constante. Sin embargo, cuando están por un medio de un eje común, pues el número de vueltas de uno es el mismo número de vueltas que el otro. Ambos tienen el mismo número de vueltas. En el caso de las ruedas y los discos, pues lo que va a primar es el radio de ella. Lo que va a primar es el radio de ella, ¿no? Entonces se entiende que mientras más grande tenga, mientras más mayor sea el radio que tenga la rueda, pues menos vueltas dará, ¿no? Porque también el número de vueltas, porque también usted puede ver que el número de vueltas es inversamente proporcional al radio. Ahora, observamos aquí una situación que sería bueno también considerarla, no solamente para las ruedas y los discos, el sentido de giro, el sentido de orientación. Si la rueda A gira, si la rueda A gira, si la rueda A gira en sentido, si la rueda A gira en sentido horario, pues la rueda B está girando en sentido antihorario, ¿no? Eso claramente se debería ver así. Sentido contrario, ¿no? Porque las dos ruedas son tangentes. Y el movimiento que se genera, pues, en la forma como están, o en la posición en que están, pues sus sentidos de orientación, pues, son distintas. Lo mismo sucedería con los engranajes, ¿no? Mientras el engranaje A gira en sentido horario, el engranaje B debe girar en sentido antihorario y el engranaje C en sentido horario, ¿no? Tendríamos que tener en cuenta eso, el sentido de giro. En cambio, si están unidos por un mismo eje, pues ambos tienen que girar en la misma dirección. ¿Qué pasa con las poleas? Con las poleas lo único que vamos a tener que ver es el sentido de giro, ¿no? Pero para eso tenemos que ver que hay una transmisión aquí. En poleas, sistemas de transmisión. La transmisión puede ser por medio de una banda, ¿no? Por medio de una banda paralela, ¿no? Banda o una faja, ¿no? También le dicen, ¿no? Correa de transmisión, faja de transmisión, en fin. Por medio de una banda paralela o por medio de una cruzada. Y entonces, ¿qué es lo que nos van a pedir ahí? Lo que nos van a pedir ahí simplemente es el sentido de orientación. Y el sentido de orientación, pues, en una de ellas es la misma y en la otra todo lo contrario. Una cosa que tienes que considerar y que sería bueno
que anotes, que sería bueno que anotes. ¿Qué pasa si ponerle signos ayudaría mucho? Si le pones más, vas a ponerle más a todas aquellas, vas a poner más a todas aquellas, vas a ponerle signo más a todas aquellas que giran en sentido horario y le vas a poner menos a todas aquellas que giran en sentido antihorario. De tal manera que cuando te pregunten cuántos giran en sentido horario, entonces tú cuentas todos los positivos. ¿Y cuántas giran en sentido antihorario? Todos los negativos. En el caso de poleas, si el de la izquierda gira en sentido horario, pues el otro también. Y si la banda es cruzada, en todo caso, si uno gira en sentido, el de la izquierda gira en sentido horario, pues el de la derecha gira en sentido contrario, antihorario, ¿no? Entonces tendríamos que tranquilamente tendríamos que ver eso a partir de la forma en cómo está la transmisión entre ellas. Ahora, dos preguntas no vamos a poder hacer, no va a alcanzar el tiempo para más. La pregunta 49 es una de ellas, y ahorita le indico la otra. En la pregunta 49 debería haber un esquema, debería haber un dibujo, lo vamos a tener que ilustrar en la forma como nos salga, ¿no? Para más o menos tener idea de ello. Resulta que una rueda A, según lo que indica, una rueda A gira, una rueda A de 60 dientes da 14 RPM. ¿Qué cosa es RPM, no? RPM revoluciones por minuto. ¿No? RPM revoluciones por minuto, o sea, vueltas por minuto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta rueda A da 14 vueltas en un minuto. Y dice que está engranada con B de 12 dientes, la cual está unida mediante un eje con otra rueda C, el cual está engranada con otra rueda D. Siendo sus números de dientes de estas dos últimas como 9 a 7. ¿Cuántas vueltas dará la rueda D en revoluciones por minuto? Entonces, aquí hay una combinación de los dos modos en los cuales el sistema de engranajes podría estar. Modo engranado y modo eje común. Entonces, hay que combinarlo. Vamos a hacer un gráfico que, bueno, pues a pulso nomás, pues porque no hay el dispositivo. En el anterior había una aplicación que bien podría corregir lo que hacía. Por ejemplo, los círculos sobre todo, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. La rueda A tiene 60 dientes. La rueda B tiene menos, pero están engranados, ¿no? Engranados. Luego hay uno que está unido con un eje común, el eje común, listo, y finalmente engranado con otro. Bueno, más o menos esa sería la ilustración, ¿no? De cómo estaría representado el sistema. ¿Qué es lo que dice? Lo que dice es lo siguiente, que en el caso de la rueda A, ¿no? En el caso de la rueda A, que vendría a ser esta, ¿no? Que vendría a ser esta es la B, y esta es la C, y esta es la D, ¿sí? La rueda A tiene 60 dientes, la rueda B tiene 12. La rueda C, ¿cuántos dientes tiene? Pues no lo sé. La rueda D tampoco. Lo que sí sé es que el número de dientes de estas dos últimas es como 9 a 7. O sea, hay una relación entre el número de dientes entre la C y la D. Entonces, podemos decir 9K y el otro 7K. Sí, podemos decir. No sé, o 9 y 7 no también puede ser, pues 9 y 7 podemos decir, pero también puede ser 90 y 70, ¿no? No estamos seguros. Pero la relación es 9 a 7. Ahora, la rueda A gira, da 144 revoluciones, perdón, 14 revoluciones por minuto. 14 revoluciones por minuto. Pregunta, ¿cuántas vueltas da la rueda B? Y entonces, para eso, en este bloque, para eso en este bloque, ¿qué hacemos? En este bloque, ¿qué hacemos? Para eso, lo único que tendríamos que hacer es cumplir lo siguiente, que el número de dientes por el número de vueltas debe ser siempre una constante. Así que, por lo tanto, ¿qué decimos? Pues decimos, 60 dientes tiene A, 14 revoluciones por minuto, 14 vueltas da A. Entonces, multiplica 60 por 14. 60 por 14 debe ser igual número de dientes que tiene B, 12, por el número de vueltas que da B.
Así es como tendrías que plantearlo, ¿no? 60 por 14 es igual a 12 por B, cosa que B es el número de vueltas que da. Simplifica, ¿qué cosa? Pues simplifica el 12 con el 60, 12 va 1, 5 aquí. Por lo tanto, B, ¿cuántas vueltas da? 5 por 14, 70. Quiere decir que el número de vueltas que da B son 70 revoluciones por minuto. ¿Sí? Y si B da 70 revoluciones por minuto, pues C también debe dar 70 revoluciones por minuto. Porque tanto B como C están unidos por un mismo eje. Y por lo tanto, el mismo número de vueltas que da B debe ser el mismo número de vueltas que da C. En el segundo tramo, pues yo necesito saber cuántas vueltas da D. Por lo tanto, quiero saber cuántas vueltas da D, por lo tanto voy a poner X. Y entonces, ¿qué voy a decir? De igual forma, ¿cuántos dientes tiene C? 9K. ¿Cuántas vueltas da? 70. ¿A qué debe ser igual? ¿Cuántos dientes tiene D? 7K. ¿Cuántas vueltas da? Pues no sé, X. Y bueno, simplifico. Los K se anulan. ¿Sí? Se anulan, o sea, no era necesario. El 7 con el 70, pues séptima 1, séptima 10. ¿Cuánto vale X? X es igual a 9 por 10, 90. ¿Qué es lo que indica X? Pues el número de vueltas que daría D. ¿Y cuántas vueltas da? 90. 90 revoluciones por minuto. La respuesta es la A. Entonces, usted tiene que ver que la relación que existe entre el número de vueltas y el número de dientes es inversa. Y al ser inversa, pues entonces debemos multiplicar dientes por vueltas y esta debe ser constante en todo momento. Pero si están unidos por un mismo eje, pues no importa cuántos dientes tenga, no importa el tamaño, simplemente el número de vueltas va a ser el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero este es un sistema de engranajes. La pregunta 60, en menos de un minuto, o en un minuto podemos tranquilamente terminarla de resolver rápidamente. A ver, traslade usted la pregunta 60. Porque me gustaría en todo caso solamente colocar o asignarle lo que se dijo acerca de las poleas, el sentido de orientación, ¿no? ¿Cuándo es más, cuándo es menos? Porque nos pueden preguntar algo así, y seguramente que si nos preguntan algo como eso, pues habría que agradecerlo, Se trata de esta figura. Y lo único que nos piden es decir cuántos giran en sentido horario. ¿Sí? Entonces usted lo que va a hacer es lo que hemos dicho, ponerle un signo. Va a colocarle usted un signo. Por ejemplo, dice, si el engranaje X, dice, gira en sentido antihorario. Bueno, ya le indica, ¿no? Póngale menos cuando es sentido de giro antihorario, menos. Sentido de giro antihorario, menos. ¿Ok? Ok, ahora, en el que engrana o el que está a la derecha, pues sentido de giro contrario, ¿no? ¿Sí? De acuerdo a lo que hemos visto, las posiciones. Con esto termino, a ver un ratito. El que sigue también es positivo, ¿no? De acuerdo a la posición, ahí está, vamos a ver. El que sigue es negativo. Ojo que también hay una cosa aquí que seguramente no lo he mencionado, pero hay también ruedas que se encuentran en el interior de otras, adheridas. Y bueno, si están adheridas, pues también tienen que seguir el mismo sentido que los que están ahí. Esta también debe ser menos, pues esta también es menos. La transmisión es la misma, no se cruza. El interior de aquí también es menos, este tendría que ser más, y bueno, este tendría que ser más. Pienso yo que así sería. A ver, verifíquelo. ¿Sí? Verifíquelo. Eso es lo que yo he obtenido. En la forma como se debe distribuir. Pregunta, ¿cuántos giran en sentido horario? Entonces solamente hay que fijarse en aquellos que tienen signo más. Y contando son 4. Así que verifique, por favor. La respuesta tendría que ser solamente 4. Y bueno, pues las restantes giran en sentido antihorario. Jóvenes, hasta aquí llegamos. Nos encontramos la próxima semana para continuar con lo que está programado. ¿Ya? Señorita Xiomara, hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos. Profesor.